por ahora, obviamente sigue el programa, el proyecto, todos los días de cada mes hay por lo menos 2, 3 congregaciones adorando, mínimo 2 horas, en alguna hora del día. Nosotros le estamos poniendo el sello a eso como un 24/7. Eso quiere decir que es maravilloso pensar que en cualquier parte del territorio se está adorando, todos los días. Cuando iniciamos habían como unas 70 congregaciones y creo que a estas alturas ya estamos, yo creo que se están inscribiendo otras, registrando otras, y estamos llegando yo creo que a la altura de las 100, por lo menos unas 3, ¿cierto? Bueno, hoy pues tenía algunas palabras que quería compartir. Ustedes han estado estudiando hebreo, ¿cierto? Creo que hebreo lo han estado estudiando, pero no voy a hablar de hebreos, porque en algún momento ustedes sabrán por qué cambié por algo que el Señor mostró en la reunión misma. Ustedes se dan cuenta que cuando se planea no es lo mismo cuando Dios está hablando en la reunión. Entonces, en Lucas en Lucas 12, bueno, antes de introducirnos ahí quiero también informar que nosotros estamos como en un recorrido misional, digámoslo así, y también de tipo familiar. Misional en el sentido de que inclusive salimos de una población que es Villeta, no sé si ustedes lo conocen, cerca de Bogotá, Villeta. Estamos ahorita ubicados con mi esposa allá, pero estamos yendo el fin de semana a Bogotá. Y comenzamos ya hace como más de 8 días, como 8 días. Salimos de Villeta, luego después de Villeta viajamos de Bogotá a Sogamoso. Sogamoso estuvimos compartiendo con algunos ministerios también y pastores, y vinieron algunos de Yopal. Entonces, miren que se están haciendo conexiones cada vez más interesantes. Luego pasamos a San Gil. En San Gil tuvimos unos contactos también por ahí con familia y también con personas que trabajan en el ministerio, pues también de Cristo. Y luego acá. Y después seguimos por otro lado, vamos por otros senderos, estamos yendo como una ruta. Entonces nosotros hemos entendido que Dios nos habló al principio de este año que todas las iglesias, los que estamos conectados con esta visión, una de las tareas fundamentales es movilizarnos por el territorio. Entonces ustedes tengan presente que cuando ustedes se movilicen por cualquier territorio, así sea el de esta ciudad, siempre vayan como marcando los pasos que Jesús ya caminó, que nosotros vamos marcando los pasos, pero al marcar nosotros los pasos estamos también dejando huella para que otros sigan esos pasos. Y es interesante que ustedes cuando pasen por algún territorio, seamos buenos observadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? Y nos vamos a dar cuenta más adelante de lo que Dios está procesando y está cambiando, no solamente en el territorio, sino también en muchos entornos donde ustedes pueden comenzar a cambiar cosas por la presencia de Dios en ustedes. Porque la presencia de Dios en nosotros hace la diferencia. Y eso es importante, que seamos conscientes, que tengamos como una conciencia cada vez más profunda de que Dios está con nosotros, y donde quiera que vayamos, como le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré reposo. ¿Amén? Bueno, entonces también reciban ese saludo de los pastores que están en Bogotá. Algunos de pronto están enterados, otros no, pero hay movilizaciones por todos los lugares del país, y ustedes también van a ser personas que van a tener que movilizarse en algún momento, pero lo importante es que en este tiempo debemos estarnos preparando. Preparando, porque el tema fundamental es estar preparándonos, porque el momento cuando Dios llama y suena la trompeta, hay que estar listos. No hay que llegar a ir que le pasó a las 5 vírgenes insensatas que se fueron a recoger aceite y ya se quedaron. Entonces hay que estar atentos a lo que el cielo está hablando. Bueno, entonces en Lucas 12:32 dice así, 12:32. Obviamente que en el contexto también fue leído, y eso fue lo que me dio una pauta para hablar de esto. Dice 12:32 de Lucas, dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Amén. Amén. Veamos, ese verso nos va a conectar con algunas realidades. El reino
ahí vemos que el reino se hereda. En Juan dice que el reino se ve y en el reino se entra. Te vamos a hablar de 3 aspectos del reino: se ve, se entra y se hereda. Y esta sería como la conclusión, pero empecé por ahí para poder dar una expectativa de lo que el reino implica. En este texto nos está diciendo, por un lado nos trata como una manada pequeña. A veces cuando nos sentimos como manada pequeña, como que nos desanimamos, ¿cierto? Pero el Señor es maravilloso, dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Mire que hay una relación padre-hijo, ¿no? Esa es la mejor relación que tenemos con el Señor, es que Él es Padre, nuestro Padre, Padre eterno, Padre. Aunque hay muchos nombres del Señor, pero uno de los nombres que más que más penetra y profundiza nuestra vida es que Él es Padre, nuestro Padre. Que tú y yo somos hijos. Dile que está a tu lado, eres hijo, hija, eres hija, eres hijo de Dios, Señor. Y vean que ahí hay dice que nuestro Padre le complace. Es más, Él está muy complacido en darnos el reino, heredad. Cuando entramos en dimensiones de heredad, estamos hablando de las riquezas justas. Después lo revisamos un poco. Dice en el contexto, o sea, hablando de los versos que están anteriormente, dice: si Dios entonces viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, oh faltos de fe? Tengamos en cuenta la fe, importante. Vosotros pues no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis, porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Antes bien buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos personas que nos rodean, o aún nosotros mismos en nuestra familia, en la congregación, angustiadas por qué comer, por qué vestir, por qué hacer mañana, cómo pagar la factura, todas esas cosas, el Señor dice que esa es la gente del mundo. O sea, una evidencia de un hijo, que comenzamos a caracterizar, ¿no? Un hijo de Dios no debería estar angustiado por esto, porque si como hijos de Dios nos angustiamos por estas cosas, aunque nos debemos ocupar de esas cosas, siendo responsables de esas cosas, pero el tema es no angustiarnos. O sea, en otras palabras, dice no preocuparnos. Y preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Nosotros debemos ser personas que nos ocupamos de los asuntos, nos ocupamos de las cosas de Dios, pero no nos preocupamos. O sea, anticiparnos a la ocupación. De alguna manera, el indicador de un hijo de Dios, en esta relación de padre e hijo con el Padre Eterno, es que si tú y yo vivimos esa realidad con el Señor, sabemos que esas cosas son añadidas y sabemos que nuestro Padre sabe de qué cosas realmente necesitamos, porque hay veces que nosotros creemos que necesitamos algunas cosas. A veces nosotros cuando actuamos y oramos por las necesidades de las personas, a veces pensamos, tenemos la convicción de que sabemos lo que necesitamos, pero muchas veces nosotros no sabemos lo que necesitamos. A veces creemos saber que esto necesitamos, pero la Biblia dice que nuestro Padre, Él sabe cuáles cosas necesitamos, y Él sabe que necesitamos estas cosas, y aún sabe más de lo que realmente necesitamos, porque muchas veces nosotros no recibimos algunas cosas y pensamos que Dios no nos las puede dar. No, Él sabe que esas a lo mejor no son las que necesitamos otras, que tú y yo no las hemos podido descubrir, que haya una revelación de esas cosas que necesitamos. Por ejemplo, pensamos muchas veces que necesitamos un carro. Qué bueno, necesitamos un carro. Y en muchos casos hemos escuchado que a veces Dios da esas cosas y ese elemento se convierte en algo que lo separa de Dios. Lo separa, es algo, de alguna manera. Hay muchas veces, vamos a entender en este tema del reino, vamos a entender que hay cosas que realmente pensamos que nos ayudan a mantenernos en una dimensión del reino, y al contrario eso nos complica la vida. Y vamos a buscarlo por la misma palabra, ¿por qué? Porque es esto.
Entonces, teniendo en cuenta este contexto de lo que habla del reino ahí, él termina diciendo que el reino lo heredamos nosotros. Entonces vamos a ubicarnos al principio del tema, que es que el reino, en Juan 3, capítulo 3, en el verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El primer aspecto del reino es que el reino se puede ver. Para verlo, obviamente aquí la condición dice que nacer de nuevo. Y si tú y yo vemos, o sea, si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de ver el reino. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Qué es el reino? Piensa en este momento, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Trate de responder eso ahí sin solamente pensar, ¿qué es el reino? Pregunto adicional, ¿el reino es algo o el reino es alguien? Puede ser las dos, ¿no? El reino, Jesús mismo es el reino. Entonces, miren lo interesante, si Jesús mismo es el reino, si Jesús, porque Él es el Rey, Él es el Señor, es el reino, y por Él, dice en Colosenses, que por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas, Él reúne todo lo necesario para que Él mismo es el reino, Él es Rey, Él es Señor, Él es el reino, más, Cristo es la cabeza, y nosotros como iglesia somos el cuerpo, y el reino, según el primer verso que leímos, es una relación es un asunto de hijos. El reino es un rey, sus hijos. O sea, estamos hablando de una categoría de población de tipo de orden celestial y de orden de realeza. ¿Sí? De realeza. Nosotros muchas veces nos menospreciamos como ciudadanos y resulta que encontramos niveles o categorías más altas que somos ciudadanos de reino porque tenemos la heredad que Dios nos ha dado. Si Jesús es el reino, y si hay ¿cómo puedo yo certificar o poder verificar o evidenciar que Jesús está en mí? Por la palabra dice, ya no vivo yo, ¿cierto? Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿cierto?, del Hijo de Dios. Y también dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay las dos situaciones, Cristo en mí y yo en Cristo. Entonces, si la vida de Cristo está en ti, si nosotros realmente, para Pablo, un creyente o una persona simplemente o está o no está en Cristo. Entonces nosotros asumimos que estamos en Cristo, asumimos que somos hijos, asumimos que hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué nos queda para poder evidenciar que el reino se ve? Pues si Cristo está en ti, entonces cada vez que yo vea a una persona, debo ver al mismo Cristo en la persona. ¿Y cómo sería ese Cristo, digamos, ese Cristo arraigado en nosotros? ¿Cómo sería? Que la vida, o sea, que la expresión, que Cristo, su naturaleza, su carácter, los rasgos que son de Cristo se deben expresar en la vida mía. ¿Cómo? En mi lenguaje, en el hablar, en mis miradas, ¿cierto? Mis miradas ya no van a ser miradas maliciosas, no van a ser miradas que tengan pureza, ¿cierto? Mirar a una persona, admirar lo que Dios ha creado. Cuando hay una persona frente a mí, digo, uy, qué tremendo, es obra de la creación de Dios. Ese tipo de cosas me dan evidencia de que puedo ver el reino. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está el reino? Lo puedo ver en una persona. ¿Sí? Entonces, cuando tú miras, mira el rostro de una persona que está a tu lado, y de ahí vas a comenzar a míralo, y si lo puedes mirar a los ojos sería mejor. Nosotros muchas veces no tenemos la capacidad para mirar a los ojos. ¿Por qué creen que a veces no tenemos la capacidad para mirar a los ojos así? Hay algo que lo avergüenza. Algo escondido. Los niños sí miran a los ojos bien, ¿no? Los niños, lo primero,
cuando uno tiene experiencia con niños, delante de niños, me imagino, los que son madres, padres, que lo primero que los niños comienzan a mirar son los ojos. Es más, si ustedes los ponen a dibujar, ¿qué es lo que dibujan los niños? Los ojos. Entonces tú en los ojos de una persona puedes estar viendo al Señor, en el rostro de una persona, por la mirada, por la actitud. Es más, fíjate que si nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestra vida, Cristo está en nosotros, aún los gestos también hablan, y aún los guiños y todas las cosas que muchas veces ¿cómo dice? Los malos hábitos que tenemos muchas veces antes de conocer a Cristo, señales, guiñar los ojos, señales con las manos, señales con las orejas no, pero señales con, bueno, pues ese tipo de cosas que son mensajes también la Biblia los condena, ¿no? De nuestra mirada debe ser muy pura, debe ser muy sencilla, debe ser muy humilde, debe ser una mirada que genere confianza en la gente. Porque dice la Biblia, dice que el Señor resiste, ¿cierto? ¿A quiénes? Los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad, si pudiéramos nosotros ver en las personas, si habláramos de mantos, recuerden que Elías le dejó a Eliseo un manto. Si habláramos de mantos, todos tenemos mantos a la larga. Hay mantos de pureza, de santidad, mantos de humildad. Según la experiencia cristiana, las personas que Dios les pone un manto de humildad son los mantos más hermosos que hay, la humildad. La humildad es una de las maneras más hermosas de relacionarnos con el Señor. Y por ejemplo, el mejor espacio para poder desarrollar la humildad, que es humillarnos, es la adoración. La adoración realmente la adoración es una manera, es una forma, es una actitud, es una forma también de humillarnos ante Dios. Y eso nos da a nosotros el carácter de ser un hijo humilde. ¿Qué dice el Señor en Miqueas? Dice que 3 cosas pido, que hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. La humildad es algo maravilloso. Entonces cuando vemos la humildad, ¿por qué vamos a decir que entonces dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados, ¿sí? Yo os haré descansar? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendemos de Él. Si Cristo está en nosotros, Él mismo es nuestro Maestro, nos está enseñando, nos está moldeando. Por eso Pablo dice, hijitos míos, ya la relación que hace Pablo, hijitos míos, aún sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Aún todo lo que Dios está haciendo, en este momento lo que Dios está procesando en tu vida, puede ser dolores de parto, pero lo está haciendo con el propósito de que Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros. Y si Cristo es formado en la vida de cada uno de nosotros, entonces podemos decir, ahí está el reino. Ahí está el reino. Entonces el reino se puede ver en las personas. El reino ahora, puede haber otra manera de ver el reino, pero específicamente porque Jesús lo dijo. Cuando le decían los discípulos, muéstranos al Padre, Él decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. Lo mismo, si han visto a una persona a uno de estos, es como si lo hacen con uno de estos, es como lo hicieran conmigo. Les quiere decir que Jesús dice, si han visto a esta persona, que yo estoy en él, me están viendo a mí. Entonces el reino lo podemos ver así, en forma práctica. El reino lo vemos en la vida de las personas, en sus acciones, en sus palabras, en su andar, en lo que hace con las manos, en lo que expresa sus labios. De ahí la importancia entonces de que nuestros labios estén también bien purificados, y abrir nuestros labios con sabiduría, que cada vez que abramos nuestros labios sea para edificar en amor, para construir, porque nuestra boca, nuestros labios son la cosa más tremenda, que si la podemos llegar a administrar con sabiduría, es hermoso. Son hermosas las palabras de los hombres y mujeres que hablan con palabras sazonadas, palabras de verdad, palabras de amor, palabras de ternura, palabras de autoridad. Eso también nos va a enseñar cada vez que cuando Dios comienza a moldear nuestra vida, también nuestra boca comienza a pronunciar cosas hermosas para edificar. Y estamos en tiempos de edificación. Recuerda, Hebreos nos introduce de un evangelio de salvación a un evangelio de edificación. Todos nosotros estamos en un proceso de edificación. Si la salvación fue un evento,
La salvación fue un evento. Nosotros hablamos que todo esto de la edificación es un proceso de edificación. Entonces el reino se ve, ¿de acuerdo? Dice en el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino lo vemos y podemos entrar. Aquí introduce algo más, que es de agua y del Espíritu. Y nacemos también de agua y del Espíritu. Cuando somos engendrados, según Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados según la voluntad de humana, sino según la voluntad de Dios. Entonces hemos sido engendrados por el Espíritu. Y el agua es una dimensión también del Espíritu y tiene que ver también con la palabra. O sea, la palabra también nos hace renacer, porque dice: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, ¿cierto? No vendrá a condenación, nos ha pasado de muerte a vida. Y también dice en Juan 17:3, dice: ¿y en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre. O sea, la vida eterna, y bueno, ¿y cuándo es la vida eterna? Uno preguntaría, pues, ¿y cuándo llega el tiempo de la vida eterna? La vida eterna está ya. ¿Por qué? ¿En qué consiste la vida eterna? En que tú conoces más, te conozcan a ti y a tu hijo, ¿no? Conocerlo a Él es importante, y hay que diferenciarlo entre conocer a Dios y conocer de Dios. Hay personas que dicen: no, Él conoce de Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios, pero la pregunta más precisa sería: ¿tú conoces a Dios? O sea, no conocer de Él, sino conocerlo a Él. Sí, es importante diferenciar eso, porque las tinieblas también conocen de Dios, y hay mucha gente que conoce de Dios, hay gente pero no conocen a Dios. Y conocer a Dios es una relación más de intimidad, de estar con Él, estar en comunión con Él. Y eso significa también dimensiones de eternidad, dimensiones del reino. Entonces el reino se entra, pero mirad, vamos a ver algo que nos ayude a entrar al reino. Piensa en este momento cómo entramos al reino. Piensa, reflexiona un poquito cómo entramos al reino. ¿Cuáles son las implicaciones de entrar al reino? Mientras está pensando en eso, voy a remitirlos a un texto que nos va a dar unos datos sobre entrar al reino. Por ahora, reflexione cómo entramos al reino. Ahora les va a ayudar un texto. Vean Hechos. Hechos 14, 22. Léanlo ahí, ustedes en silencio, y yo voy a 14, 22. Pablo dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. ¿Recuerdan la fe? Les decía: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Eso ya no gusta mucho. Eso ya no gusta mucho. Pareciera que cuando uno quiere entrar al reino, como que hay un letrero: entrada al reino, camino al reino. Uy, todos contentos de entrar. Pero aquí dice Pablo: es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Eso suena pesado, ¿no? Pesado. Pues ahí podemos darle sentido. Muchos de ustedes, o todos nosotros, díganme si no hemos pasado dificultades. Ahora, lo importante es sufrir por causa del reino, pero no sufrir por otra cosa, porque muchos, aún cristianos, se sufre por otras cosas. Se sufre por mentiroso, se sufre por ser ladrón, se sufre por dar mal testimonio, se sufre por... Eso no es el sufrimiento para entrar al reino. Sufrimiento, por ejemplo, ¿qué tipo de sufrimiento tendríamos para entrar al reino? Por ejemplo, ¿cómo qué? Ser vituperados. Vituperados, sí, por causa de Él. O sea, ¿qué es ser vituperados por causa de Él? ¿Qué sería eso? Bueno,
Ya hablan más por ser, sí, hablan mal de la persona por ser cristiano, nos persiguen, todas esas cosas. Pero algo para nosotros ya más internamente aquí, por ejemplo, hay cosas que son cómodas para nosotros y nos cuesta. Que nos quiten algo que no nos cuesta no tiene sentido. Por ejemplo, y vamos a ponerlo con la comida. Si a ti la ensalada no te gusta y te la quitan, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pero si la ensalada no te gusta y te ponen a comer ensalada, eso ya es un esfuerzo. Por ejemplo, si hay personas que aquí en la adoración realmente se divierten y gozan la adoración, como uno ve acá, pedirles a uno que adoren no es un problema, es para ellos, eso es un negocio. Pero cuando hay personas en la congregación entre nosotros que nos cuesta trabajo levantar la mano, que nos cuesta arrodillarnos, que nos cuesta aplaudir, que nos cuesta abrir los labios, eso sí es un sacrificio. Entonces, cuando uno tiene que renunciar a esa comodidad de no hacer nada, ¿sí? o de quedarse uno ahí como quieto, como que no, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que Dios va a estorbar para que eso se vuelva de alguna manera algo que lo presiona a uno y comienza a moldearlo. Por ejemplo, hoy se estaba mencionando que muchas veces nos pasa a todos, no pasa solamente aquí, en otros lugares también, que una lluvia nos hace desistir de ir a la reunión. Pero alguien diría, no, yo por una lluvia, yo pase lo que pase, ese tiene que ser hay tribulación, estoy colocando cosas muy suaves, ¿cierto? La lluvia puede ser una cosa muy suave, pero pueden haber otras cosas mucho más dolorosas, por así decirlo, en las cuales sí, son significativas y que tienen que ver con entrar al reino. O sea, el reino nos desafía a renunciar y a quebrar todas aquellas cosas que pueden estar siendo un estorbo, un obstáculo para poder crecer. Por ejemplo, podemos citar muchos otros. Yo he compartido algunas veces que personas que para ellos era un asunto muy determinante ver las carreras de los carros, que eran aficionados a mirar las competencias, y el día que había competencias internacionales o internacionales de carros, ellos no podían ir a reunirse porque para ellos era más importante eso. Lo mismo o que está la final, no sé qué, del fútbol de Bucaramanga con Barranquilla, ese día si coincide con la reunión, no, tremendo. Ese sería un asunto que tendríamos nosotros que evaluarlo, y ahí eso sería algo que nos cuesta. Te cuesta. David dijo, no le haré nada al Señor que no me cueste. De alguna manera nosotros no buscamos el sufrimiento por buscarlo, pero dice Dios que es necesario muchas veces que eso esté ahí. O sea, si de alguna manera nosotros hemos tenido dificultades, sufrimientos, dolores que tengan que ver por el hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, eso está coherente con lo que dice la Escritura. El Señor está moldeando nuestro carácter, está moldeando nuestra vida, está forjándonos para que realmente, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos forjaría de esa manera? Porque el día que te ponga o que en el llamado te ponga una carga, una labor, una misión, para que no tires la toalla a la mitad del camino. En otras palabras, de la dimensión del llamado que Dios te da, que Dios a cada uno nos llamó el Señor, ¿de acuerdo? Es más, en hebreo dice que el llamado es de orden celestial. El llamado no ni siquiera es porque una iglesia, unos pastores le hicieron acá, oraron, pero el llamado es de orden celestial. Pero desde ese punto de vista, si tú y yo hemos sido llamados de acuerdo con la dimensión del proyecto que Dios quiere con tu vida, de esa misma forma te va a probar y te va a moldear. En el libro de Deuteronomio, creo que dice que Dios pasó el pueblo de Israel por todo el desierto. Decía, yo lo puse y le puse dificultades en todo ese proceso, pero le dije, para ver qué había en tu corazón, para probar si realmente me amabas, lo que hizo con Isaac, ¿sí? para entender. Entonces, muchas veces las pruebas y las dificultades vienen para probarte a ti, a ver qué tal respondes al Señor, a ver si realmente le amas. Muchos se quedan en el camino, muchos no resisten la prueba. Y hay que tener en cuenta una cosa, a veces uno dice, sí, las pruebas van a probar muchas cosas. La fe, aquí que la fe es algo que debe permanecer en nosotros, nos pone a prueba las dificultades.
Entonces, por fe pasamos muchas cosas. Por fe vivimos, más el justo por fe vivirá, nosotros vivimos por fe. Y la dificultad, la falta, la carencia de recursos, todas esas cosas nos ponen a prueba la fe porque creemos, Señor, tú nos vas a sacar de esto. Pero cuando tú estás en abundancia, la abundancia pone a prueba la integridad. Porque tú no necesitas fe para administrar abundancia. Tú tienes ahí la abundancia. Cuando tienes abundancia, la prueba viene, ya no es la fe, sino es la integridad. ¿Cómo te mantienes tú íntegro en medio de que Dios te dé tantas cosas? El caso de Daniel. Daniel es un hombre que estaba aquí donde estaba Daniel, pero él se mantuvo íntegro. La integridad es un asunto que Dios valora frente a estas situaciones. Porque uno dice, bueno, ¿qué sentido tengo yo en ser probado en medio de las cosas que tengo? Sí se prueban cosas, la integridad. ¿Cómo tú eres íntegro entre lo que Dios pone en tus manos, lo que Dios pone en tu vida? Ahí tienes que demostrar integridad. Entonces, fíjate que el reino, de alguna manera, nos está diciendo que es necesario que entremos al reino a través de muchas tribulaciones, dificultades. Ahora, esas dificultades no las buscamos nosotros. Entonces, yo creo que ninguno de ustedes pasen acá los que quieren que orar para que haya dificultades. ¿Sí? ¿Ha pasado eso? ¿Qué tal que dijéramos acá? Vamos a orar para que vengan las dificultades porque el reino dice así. No. Yo creo que, yo lo he visto, yo no sé si aquí han hecho esas oraciones. No, dirá, no las necesitamos, ya están las dificultades. Pero realmente Dios es el que Él las pone. O sea, el tema de las dificultades, de los sufrimientos, no es algo que nosotros buscamos, es algo que Dios dice que a veces se necesita. Ahora, a todos nos necesita lo mismo. Depende el nivel de respuesta que nosotros tengamos ante el proceso que Dios lleva con nosotros. Si el nivel de respuesta para mí es un nivel de respuesta rápido, obedezco, Dios no va a tener mucha dificultad. Eso es como en la enseñanza, ¿no? A veces algunos dicen, no tocó, ¿cómo era que habían dicho que cómo era que con la letra, con sangre entra? Esos hábitos pedagógicos muy crueles, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios en Hebreos dice que Él nos disciplina. Discipulado tiene que ver con disciplina. Entonces Dios, al que ama, al que recibe por hijo, lo disciplina. Y nosotros necesitamos, la disciplina hace parte de un proceso precisamente de esto, de formación. Forma nuestra vida para que tengamos un temple, para que tengamos el carácter, para que tengamos muchas de las cosas de los hijos de Dios. No se caen hay mucha gente que tiene dones, hay personas que tienen dones de todo lo que hablamos de dones, la gente los tiene, pero de nada sirve tener dones, como le pasaba a los de Corintios, tenían todos los dones, pero había inmadurez. Es una de las cosas más importantes para Dios, que nosotros crezcamos para tener carácter. O sea, carácter tiene que ver con madurez. Y Hebreos habla de eso. Ustedes que deberían ser ya maestros, todavía siguen siendo niños. Dice, hay un desafío de que Dios nos imprime procesos fuertes para comer alimentos sólidos. O sea, nosotros necesitamos crecer en eso. Y eso es, el libro de Hebreos habla de ir hacia la perfección. ¿Recuerdan que en Hebreos 11 habla de que todos ellos que sufrieron todas esas cosas, todos esos, como dice, todos esos héroes de la fe, dice, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser perfeccionados ahí. Y el reino realmente nos está dando evidencia de que para entrar ahí hay dificultades. Ahora, lo que vimos, el reino se ve, lo podemos ver. El reino se entra, claro que se entra. Implica que tú y yo asumamos lo que Dios pone en nuestra vida para que nosotros entremos al reino. Dice aquí el mismo verso, dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer. Permanecer. La palabra que a nosotros nos debe marcar más en este texto aquí es permanecer. Lo más duro, la vida cristiana es una vida donde realmente nosotros a veces tenemos momentos, cuando nosotros hemos tenido momentos muy especiales, de bendición, de primer amor, de cosas, pero de lo que Dios nos exhorta es permanecer, permanecer. La palabra es permanecer. En Romanos 14, 17,
dice: que el reino, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjate que lo conecta con Lucas, ¿no? No consiste, dice, ustedes que se preocupan por la comida, lo que quieren, el reino no consiste en eso. O sea, cada vez que nosotros estamos angustiados por el tema de la comida y la bebida y la vivienda y todas las cosas, no son los conectores del reino, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Justicia. Debemos ser agentes de justicia. Pero la justicia, y hoy en día, por ejemplo, viendo la situación que vive el país, recuerda todos los procesos que el gobierno está adelantando con temas de justicia, la JEP, ¿cierto? ¿Recuerda? Dice Isaías que la paz y la seguridad de un pueblo son el resultado de la justicia. Dice, o sea, si nosotros queremos ver paz en una nación, en un pueblo, y seguridad, porque todo gobierno busca que un pueblo tenga seguridad y tenga paz, pero eso es producto de la justicia. O sea, si bien es cierto que se están haciendo muchas cosas en las naciones por el tema de la paz y todas las cosas, pero se está usando la metodología no a la manera de Dios. Que la metodología a la manera de Dios es que Dios, cuando habla de justicia, habla de su justicia, no la justicia de los hombres. Porque nosotros, inclusive, si ustedes recuerdan, el hecho de justicia, a nivel de la justicia, donde nace todo el concepto de justicia romana, es una balanza y una persona ciega ahí mirando la justicia. Pero Dios, cuando habla de justicia, habla de una plomada, habla de una medida, habla de una vara para medir. Y en ese sentido, cuando hablamos de justicia, Dios también habla de que Él entra en juicio con nosotros muchas veces. Cuando Él entra en juicio contigo, conmigo, no lo asociemos a un tema de castigo, asociémoslo a un tema de evaluación. O sea, cuando tú entras en juicio con Dios es para decir, mira, necesito medirte. Dios te pone la medida, y si no das la medida, así como pasó como el rey, que el hijo de Nabucodonosor, cuando dijo, se hizo este análisis, se pesó, se puso en la balanza y te halló falto. O sea, también Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando tú y yo nos exponemos delante de Dios, Dios dice, entra en juicio conmigo, pero cuando tú entras en juicio con Dios es porque Dios quiere ponerte a otra dimensión, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Entonces, si nosotros no somos valientes para ser confrontados con la palabra, ser confrontados con el Señor, no tenemos la posibilidad de avanzar. Siempre que Dios quiere que tú avances, Él le dice, quiero llevarte a otro nivel, pero necesito medir cómo estás. Entonces tengamos en cuenta que el crecimiento está relacionado, que el juicio no lo veamos como un asunto de castigo, sino más es que Dios evalúa tu vida. Él evalúa tu vida, pero tú tienes que también exponerte a Él, porque Pablo lo dice, expongámonos. Y la Biblia dice, expongámonos, examinémonos ante Dios. Entonces cada vez que tú y yo queremos revisar el tema del crecimiento del Señor, más bien expongámonos a Él. Y también la Biblia habla entre nosotros que aún confesemos los pecados los unos a los otros, expongámonos, seamos transparentes y digamos, Señor, ¿en qué estamos? Y que el Espíritu Santo sea el que traiga revelación de las cosas que no andan bien en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros podemos exponer eso a la luz. ¿De acuerdo? Tener esa capacidad, eso es madurez. Eso ya son niveles que ya tú y yo, cuando comenzamos a madurar, comenzamos a decir, Señor, a ver, ¿qué es lo que está aquí que no está funcionando mal? ¿Sí? Porque siempre, como cristianos, a veces lo único que hacemos, siempre buscamos a quien echarle la culpa, no, es el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, o el diablo. En última es el diablo. Pero casi nunca te atreven a decir, no, es que ese problema lo tengo, soy yo, oiga. Tengo que mirar ese asunto. Tener esa madurez para decir, no, ¿qué tal que sea yo el que tengo? Es mi corazón, mi dureza de corazón, lo que hay en mí. Pero siempre es la justificación en los otros. Ese es un proceso. Por eso la justicia acá, cuando dice que el reino consiste en justicia, entonces nosotros todos queremos el reino, pero no queremos las implicaciones que el reino tiene. El reino tiene estas implicaciones. Pero hay una cosa bonita, también dice ahí, que es justicia, gozo y paz. ¿Cierto? El gozo es una dimensión, es un estado cristiano que se refleja no ni siquiera en el cuerpo ni en el alma, en el espíritu. La alegría se puede expresar en tu rostro, la alegría, ¿no? Como la fiesta. Colombia es un pueblo muy fiestero, ¿no? Todo lo celebra, todo celebra la derrota, celebra un montón de cosas.
Yo recuerdo cuando habían esos años de dificultad que las bombas que estallaban, otras veces viendo por ahí en Bogotá, se rompían los vidrios por esas bombas y aparecían vecinos, camine, vamos a celebrar lo de la rotura de los vidrios. Entonces nosotros entendemos que el pueblo de Colombia celebra todo eso, y es más, en las estadísticas a nivel mundial, los colombianos son un pueblo muy feliz, ¿no? Muy feliz. Pero esa es la alegría que se expresa en la vida actual, pero el gozo es más profundo. El gozo está arraigado más en el espíritu. El gozo tiene una dimensión de espíritu. Es como cuando Pablo estaba en la cárcel y estaba amarrado por todos lados y él estaba gozoso y estaban cantando. Entonces el gozo tiene implicaciones y se mueve en el nivel del espíritu, está arraigado en lo más profundo de su ser. No es diferente a la alegría. La alegría más se manifiesta en el alma. Ahora, si hay gozo, obviamente eso va a afectar a todo el resto del alma y el cuerpo. Pero en verdad lo más fuerte y lo más genuino es el gozo. El gozo es una dimensión de reino. O sea, cuando tú experimentas gozo y paz, estás en una dimensión de reino. Y eso te da también mucho, es un indicador para saber si algo está funcionando bien o está funcionando mal. Si tú vas a tomar una decisión y no sientes ese gozo y no sientes esa paz, es un indicador que esa decisión no va bien por ahí. ¿Sí, de acuerdo? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y estamos hablando de esas características del reino, las implicaciones del reino. Entonces, finalmente, el reino, según lo que leímos, el reino se hereda. El reino se ve, el reino se entra a él, teniendo en cuenta que para entrar allí hay unas implicaciones, hay unas condiciones. Y tiene unas características, pero cuando el reino se hereda, piensa en la heredad. ¿Qué es una heredad? El reino del Señor, Él nos lo heredó a nosotros. Y cuando tú en la dimensión natural heredas algo, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Trabajaste por eso? ¿No? Solamente lo recibes, ¿no? Lo disfrutas. Esa heredad, la heredad, ¿te recuerdan la parábola esa donde dice que trabajar por las riquezas justas y no por las injustas? ¿Recuerdas cuando dice que las riquezas injustas, ¿cierto? Las riquezas injustas, cuando habla que esas riquezas, él dice que nosotros las administramos de una u otra forma. ¿Cuáles son esas riquezas injustas? Porque dicen, ¿cuál es una riqueza injusta? Todas aquellas que tú y yo digamos, riquezas o cosas o recursos que recibimos producto de nuestro esfuerzo, de todo lo que entregamos por el trabajo. Por más que tú ganes, por más que te paguen a ti, el mejor salario, si fuera no sé cuántos, 10 millones mensuales, nunca va a pagar el desgaste de vida tuya. Por eso se llama injusta. Por eso llaman riqueza injusta. Esa riqueza injusta, que tiene de todas maneras sentido, o sea, Dios la valora, porque dice, si ustedes en las injustas, que reciben esas injustas y en esas no son fieles, ¿cómo te va a dar las justas? Las justas son aquellas en las cuales tú no haces ningún esfuerzo. Las justas son las riquezas que tú, sin hacer ningún esfuerzo, como el caso del reino, Dios nos dice, a él le plació darnos el reino. O sea, tú no hiciste ningún esfuerzo para el reino. Ahora dirás tú, pero sí me tocó el proceso de sufrir. Sí, pero era porque era necesario, porque el reino se entra por fe. Alguien dice, el reino se entra por fe, pero se vive por principios, y tengo que aprender a ir en el reino por principios, los principios que rigen la vida espiritual de los seres humanos. Entonces nosotros vemos acá que al recibir el reino como una heredad, es algo que implica que es una riqueza justa. Riqueza justa es la que tú recibes, que Él quiere darte, porque a Él le place dar eso. Pero Él dice, pero si nosotros, al ser evaluados en las injustas, o sea, en las otras cosas que nosotros tuvimos o que tenemos en este momento, lo que tú tienes, si no lo administramos bien, ¿cómo nos va a dar las otras? Dice, ¿cómo le voy a dar lo que es vuestro? Eso es lo que yo quiero darles. Pero si ustedes en estas no han podido, ¿cómo van a recibir las otras? Entonces, desde ese punto de vista entendemos que en últimas la vida de nosotros se mueve en una capacidad, como un resumen de todo esto, la capacidad que tú y yo tenemos para administrar los recursos. O sea, si tú no recibes cosas grandes de Dios, es porque Dios todavía te ve que no tienes madurez para administrarlo. O sea,
recibimos en la medida, y tiene lógica. Tú le entregas, si tú eres un empresario, le entregas a la gente en la medida que tú lo ves que son capaces para administrar. Pero si no son capaces para administrar, tú no le entregas todo eso. Así es el Señor con nosotros. La capacidad de administración, de mayordomía que tenemos de las cosas, es lo que determina de que Dios te entregue cosas o no te entregue. Pasa con los dones, pasa con los recursos, pasa con todo. Y en ese sentido nosotros atendemos una situación y lo entendemos que como hijos de Dios no somos dueños. El Padre es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos administradores, mayordomos. Pero eso significa que tú y yo tenemos que tener una mentalidad de que hay que entregar cuentas. Entonces es bueno que nosotros nos acostumbremos a quién le entregamos cuentas en esta vida. ¿A quién? Están los pastores, están los líderes, están la familia, están los papás, están las personas que algunos tienen que entregar cuentas. ¿A quién estoy? Yo tengo que entregar cuentas. Y aprender a entregar cuentas es muy bonito porque entonces Dios te va a ubicar en posiciones correctas, posiciones que Él quiere colocarte. Entonces tiene que ver, esa capacidad de administración es determinante para la posición que Dios quiere darte, donde quiera que estés. Entonces así entendemos el reino con esas características, con esos rasgos, con esas implicaciones, pero con algo precioso que Dios quiere que tú y yo lo vivamos esa experiencia. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Vamos a orar. Vamos a orar.